Om Shanti, querida familia, bienvenidos a este espacio de conocimiento, de reflexión, de compartir. Y quiero invitarles a Claudia Lizana. Ella, todos la conocen y a mí me encanta porque ella siempre anda con sus dos alas desplegadas, la del fervor y el entusiasmo. Claudia nació en Chile, pero más o menos al año migró con su familia para Costa Rica. Ella es, ahí tienen el ángel con sus dos, con sus dos alas. Ella es hermana de Marianne, que todos conocemos. Es bióloga de profesión, amante de la naturaleza, los animales. Lleva más de 30 años en servicio y vive en la casa de Baba en Costa Rica hace 15 años. Y el año pasado tuvo una experiencia muy interesante donde tuvo la oportunidad de poner en práctica las cuatro materias y ella hoy nos va a compartir afrontando lo inesperado, vivencias y aprendizaje de un desastre natural. Baba, con demasiada frecuencia y hoy en la Murli también lo hacía, la importancia de que estemos preparados física, mental, emocional, espiritualmente. Y pues desde el equipo de emergencia regional hemos compartido información, se han hecho actividades, pero llegan estos de repente y pues nos ponen a prueba. Entonces vamos a escuchar a Claudia. Bienvenida gracias por aceptar esta invitación. También en el chat pueden ir colocando sus inquietudes que al final va a haber un espacio para ello. Muchas gracias, Irene. Bueno, un placer estar por aquí. No un placer contarles lo que pasó, porque en realidad no fue placentero, pero fue un gran aprendizaje en la vida de todos los que somos del centro de Costa Rica, de toda la familia Brahmin de Costa Rica. Y bueno, para darles santitos un poquito el contexto de por qué fue tan repentino, esta casa de Baba fue mágica, la forma en que se consiguió. Brahma Kumaris está, no sabemos exactamente desde cuándo porque no hay nadie que esté desde los principios. Hemos ido recopilando con la gente que Daddy mandó, porque Daddy vino a cosas especiales en los 80s. Parece que hay un registro que también en el 83 anduvo por aquí. Ay, se me acaba de olvidar el hermano que es súper, que tenía un intelecto y que pasaba escribiendo libros. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este hermano? Súper bueno. Es parte de la cosa que, Jack del this efecto by. secundario. Exacto, Jack Tish, gracias Dora. Que parte de los efectos secundarios de una inundación es que se le va un poco la memoria. Él estuvo parece que por aquí en el 83, pero ya oficialmente tenemos registros de las primeras personas que se quedaron por 3 meses desde el 89. Y Baba no tenía casa propia desde entonces, se alquilaban. Y en el 2007, por ahí, había un hermanito que ya estaba mayor y dijo que quería donarle a Baba parte de un enganche para poder tener una casa propia. Entonces empezó el proyecto y meditábamos en el parque porque queríamos en esta área, en este barrio, la casa. Y luego poco a poco las cosas mágicamente se fueron dando, pasaron muchas cosas, pero desde el 2008 Baba tiene esta casa aquí, que es de él, es de la parte, estamos inscritos como asociación. Y aquí desde el 2008 nunca había pasado nada. Se estaba, o sea, si ustedes ven por aquí cerca, no se ve ningún río, ninguna quebrada ni nada, solo se ven casas. Pues resulta que el 16 de octubre del año pasado nos dimos cuenta que como a los 30, 40 metros del centro, y es interesante porque subiendo una cuesta pasa una quebrada entubada por debajo de las casas, que decidió salirse el 16 de octubre a las 4 de la tarde. Y justo estaba yo solita, Marian estaba en Perú, pero venía aterrizando de Perú porque tenía que trabajar ese jueves en la noche, y entonces se había devuelto del. Así que ahora quiero que Tatiana les corra video para que ustedes vean cómo sucedieron las cosas las imágenes valen más que mil palabras. Ahí está mal la fecha, fue el 16 de octubre, pero todo bien.
Es donde estaba empezando, donde yo estaba filmando para decirle a los de la policía que nos estábamos inundando. Eso era fuera del centro, ya había un punto en que llegaba hasta el cuello la policía que nos rescató. Bueno, ahí a mí ya me habían evacuado, no me dejaron quedarme en el segundo piso. Ah, eso fue después, el día siguiente, cuando entramos por primera vez al centro. Ese es el cuarto de Baba. La lavadora y la secadora se echaron a perder completamente. Ese era el cuarto de visitas y hace unos 3 semanas había estado Sister Jenty durmiendo ahí. Ahí vinieron los de la municipalidad con una cisterna y una manguera de bomberos para poder quitar el barro de la casa. Y nos dividimos por secciones de limpieza. Eso es el primer día de votar, pero todos los días votamos miles de cosas. El Translate sobrevivió. Todo se tuvo que votar, usted no se transmite, pero el olor de ese lugar, de ese barro, era intensamente desagradable. Ay, ahorita les cuento eso, pero A veces llega la lluvia para limpiar las se heridas. tuvo que cambiar todos los pisos de madera porque se A pudrieron. veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. Se abrió para la fiesta de Navidad, para hacer tamales, lo abrimos otra vez el centro, 2 meses y 2 semanas después. Ah, las puertas. El cuarto de Baba. Silloncitos nuevos, cortinas nuevas, piso nuevo, todo nuevo. La oficina se transformó también. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds. Las sillas se lograron volver a ponerle tela nueva y todo nuevo para que pudieran volver a servir. Of melodies pure and true. Silloncito nuevo. This is my message to you. Singing, don't worry about a thing. Refri nuevo. Gonna be alright. Singing, don't worry Y todo lo de esta cocinita es nuevo, ese mueble es nuevo, ese mueble es nuevo, esa cocinita de gas es nueva, esa mesita nueva. Y esto fue, lo que va a mostrar ahora es una donación buenísima que nos hicieron. free
cuarto de visitas. Ahí pueden ver unas alfombritas que mandaron de Colombia. La puerta especial. Wow, el antes y el después de una emergencia. El durante, la reconstrucción y ya la normalidad. Bueno, normalidad. Entonces, bueno, yo les quería comentar un poquito eso de qué fue en el momento, porque como les estaba contando, estaba sola, nunca había pasado una inundación en el centro. Costa Rica sí tiene muchas inundaciones en otras partes, llueve mucho, hay muchos volcanes, hay todas las desastres naturales excepto nieve, que aquí nunca hace frío, pero sí estábamos acostumbrados y yo he vivido inundaciones, pero nunca, así como he estado, yo soy bióloga, entonces he estado en estaciones biológicas en medio de, de montañas, bosques y se inunda y es como que uno sube ya y se recupera y medio limpia, pero estar en la casa de Baba, estar de guardiana de la casa de Baba en ese momento y empezar a sentir que se empieza a entrar esa agua asquerosa, cochina, hedionda. Y según yo, no sé si vieron en el video, yo había venido corriendo cuando vi, yo estaba sentada en la salita en el otro lado, no en el centro, y escuché un carro frenar muy fuerte. Yo, ¿qué pasó? Porque aquí suelen chocar mucho en esta esquina. Y cuando veo por la ventana se veía todo café. Y yo no entendía por qué se veía café y entonces me doy cuenta que es agua. Entonces voy corriendo al centro y veo en la cochera que nunca se ha inundado, empezó a llenarse de agua. Y está como un poquito más alta la casa que la calle. Entonces vine corriendo, según yo, para evitar que entrara el agua y traje un montón de pañitos y los puse debajo de la puerta. Y así eran así como... Entonces, cuando empezó a entrar el agua, antes de tomar ese video, lo que empecé a hacer es ver qué se podía rescatar. Entonces empecé a subir todos los electrónicos y las cosas a las mesas y después empecé a filmar para la policía. Tenemos un chat de emergencias de la comunidad con la policía y volví a tratar de rescatar cosas, pero empezó a entrar muy rápido el agua y con corriente. Y entonces eh, ahí no, de ahí lo que hice fue salir corriendo. Bueno, Marian estaba justo aterrizando, entonces la llamé y le dije, Marian, la casa de Baba se está destruyendo, está entrando agua cochina. Y me dijo, ya llamó al 911 y yo no había ni pensado, ¿verdad? En ese momento yo nada más era como ya con el chat con la policía estaba bien, pero igual cuando llamé al 911, la persona que me atendió, como yo ya había puesto eso en el chat, a los vecinos también habían llamado a la policía y entonces llegaron, ya estaban ahí. Entonces, el de 911 lo único que me dijo es, ¿usted tiene un lugar que esté alto? Yo sí, estoy en el segundo piso. Y dice, bueno, quédese ahí y le voy a dar un número de reporte cuando ya pueda salir de su casa y pasen las cosas bien a reportarlo al Comité Nacional de Emergencias. Eso fue todo lo que me dijo. No me dijo ni qué hacer, ni qué no hacer, ni nada, pero la policía entonces empezó a sacar alrededor del centro, hay muchos apartamentos, casitas y muchos adultos mayores. Habían personas con enfermedades terminales, adultas mayor. Entonces, como estamos en la esquina, la policía llegó como a esta calle y no veía lo que estaba en esta calle. Entonces yo desde el segundo piso diciendo a la policía, mira, que ocupan ayuda por allá. Sí, yo ya me había puesto, pero sí estaba en shock, ¿verdad? Cuando empezó a subir todo esto y yo no sabía qué hacer, la verdad, habíamos hecho cosas de experiencias de evacuar por un terremoto, para un incendio, pero una inundación jamás, no nos habíamos pensado ni siquiera que nos podíamos inundar. Y yo no sabía tampoco, porque nunca he practicado nada de cómo reaccionar ante una inundación y lo único que pensé fue rescatar todo lo electrónico que se pudiera. Y tampoco pensé en ese momento que si lo ponía sobre una mesa, la mesa flotaba y se la llevaba el agua. Entonces también fueron cosas que fui aprendiendo después. Ahí había un jarrón, no sé si lo vieron al principio cuando entramos y estaba todo destruido, que dijimos que eran las rosas milagrosas porque estaban sobre un elefante como de un material extraño y el elefante quedó por un lado y las rosas estaban así, el jarrón de pie y las rositas como si no hubiera pasado nada. El agua estaba toda cochina, ¿verdad? Pero no sé cómo no se volcaron y quedaron así. Y lo único mueble que tenía como cosas suavecitas que se salvó fue el Gadi, porque como estaba en una tarimita de madera, flotó, entonces el agua no le tocó por ningún lado. Todos los otros muebles que tenían cosas suaves, se les metió el agua y no se podían reparar, entonces tuvimos que desechar muchísimas cosas y
Bueno, el durante, como en Madonna a mí me estaba preguntando Judy eh, Rogers, me dijo, ¿y qué? ¿Recordaste a Baba y tuviste una experiencia espiritual muy intensa? Y yo le dije que no. En ese momento yo estuve, más bien me sentí muy frustrada porque decía, tengo que cuidar todo lo de Baba, ¿cómo se va a destruir la casa de Baba? ¿Qué hago para protegerla? Y sí, estuve en shock, ¿verdad? Estuve como, ok, ¿ahora qué hago? Ni siquiera se me ocurrió llamar al 911. Pero después también, esta es una situación extraordinaria que uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Y es normal tener este tipo de cosas cuando uno afronta situaciones así absolutamente fuera del control. De hecho, sí, empecé yo a salvar todo, según yo, ¿verdad? Subiéndolo a cosas altas y así, pero de repente ya vi que mi propia vida podía estar en riesgo y fue cuando ya me fui al segundo piso. Y yo veía que me iba a quedar tranquilita en el segundo piso porque después desde la ventana no veía la calle, desde donde estaba viniendo el agua, que era la calle paralela donde está el centro, la gente ya estaba en el techo. Y resulta que de ese otro lado la quebrada se desbordó. Esta quebrada es pequeñita, tiene como máximo como 4 punto algo kilómetros, empieza como más arribita. Y la cosa es que parece que en los 80, 70 se inundaba porque empezaron a hacer muchas construcciones y la entubaron, tuvieron esa maravillosidad de entubarla en un tubo muy pequeñito, porque era pequeñita. Pero ahora en las últimas décadas, después de pandemia, aquí nomás queda la Universidad de Costa Rica y además recibieron un dinero y donde había mucha zona verde empezaron a construir edificios donde antes pasaba la quebradita y había todo esto que el agua podía filtrarse. Ahora todo está encementado. Y además hicieron una nueva carretera cruzando desde donde pasa el río, lo entubaron más chiquito y le pusieron como un puente de nivel y un montón de cosas para una carretera nueva. Entonces, a pesar de que pueda, bueno, con este cambio climático, ese día llovió por unidad de tiempo y la cantidad de lluvia fue increíble, la cantidad de agua que cayó, pero además no se pudo filtrar por ningún lado porque ahora todo es cemento. Entonces fue como que de la zona alta de la quebrada siguió bajando hasta llegar a digamos que es la zona baja, y dijeron que justo esta esquina del centro es como la olla, donde se acumuló así. Por dicha, aquí no llegó tan alto. Las personas que vivían en la calle que está paralela, donde empieza a salirse, donde empieza el tubo más pequeño, les llegó más allá. Ellos tenían segundo piso y tuvieron que salirse al techo del segundo piso. Por dicha, hubo como un toque baba para todas ellas y nadie se ahogó. Y eso que había muchas adultas mayores, pero recibieron ayuda, habían ángeles, y lo que sí es que a ellos los tuvieron que rescatar los bomberos con lanchas, porque estaban en el techo y el agua era demasiada. Y además es agua con todas las escombros del mundo y agua muy contaminada. Y yo, según yo, en el segundo piso ya estaba a salvo. El del 911 me dijo que es en el segundo piso, ahí no le va a pasar nada, pero la policía me dijo, tiene que salir. Y yo, no, no, no. Bajar fue un impacto fuerte también, porque cuando yo me fui para arriba todo estaba como empezando a fluir el agua, ¿verdad? Nada más cuando ya bajé me llegaba como por la cintura, las refris estaban dando vuelta como quisieran y a mí lo que me daba cosita era que yo me electrocutara, porque todo estaba, o sea, la refri no la había desconectado, pensé desconectar la compu y las cosas más, la refri ni los pensé. Y además me costaba abrir las puertas, todas se habían cerrado por la corriente y cuando ya logré abrir, por donde se suponía que era la puerta más fácil para salir del centro, que no es la entrada principal, estaba bloqueando un mueble, se había flotado y venía la refri, estaban los dos así, yo entre medio, no sé cómo hice, y cuando logré despejar, veo los platitos de baba flotando en toda esta agua cochina, y yo, ay, baba, sus platitos. Entonces, ya voy a la puerta y trato de abrir y no se mueve, ni siquiera la llave logra moverse. Entonces el policía me dice, ¿tiene otra puerta? Y yo, bueno, en la otra esquina hay otra puerta. Por dicha, esa puerta sí se dio, la puerta donde se sale más fácil abre hacia afuera. Entonces la presión del agua estaba haciendo que no pudiera ni siquiera moverse la llave. Del otro lado sí se logró abrir, pero cuando abrimos no nos dimos cuenta y la parte de abajo, que era de madera, se partió. Entonces, por dicha, pudieron abrir y yo pude salir. Y ya cuando bajé el agua llegaba como por aquí, un poquito más lejos, a los policías les llegaba por el cuello y son más altos que yo. Entonces, ellos para rescatar a las adultas mayores y todo se lo ponían en los hombros y andaban así como fue toda una aventura. Y bueno, después de ser rescatada, fuimos
refugiadas climáticas por 15 días donde mi mamá, por dicha, vive a 15 minutos del centro, entonces podíamos dormir y pasamos intensos 2 meses y medio arreglando el centro. Marian tenía la meta, bueno, ella llegó, ¿verdad? El día después ya vinimos a ver y a botar y botar y botar, limpiar, limpiar. Y fue interesante porque cada persona reacciona muy diferente a situaciones de desastre, ¿verdad? Y a desgracias que pasan ajenas a otras personas. Y uno tenía la expectativa, ¿verdad?, de que ciertas personas, ciertas, así como que tuvieran más, apoyar más de esas cosas, pero cada uno lidias de, a veces emocionalmente no están tan fuertes como para dar el apoyo que se requería, pero va es mágico, ¿verdad? Y uno decía, bueno, aquí los hermanos, pero el primer fin de semana aparecieron ángeles, aparecieron también esposos de las hermanas y los hijos, porque había que sacar cosas muy pesadas. Y llegaron unos angelitos que son de una religión que se llama los mormones. Había una familia que vive como subiendo la cuesta, ellos no se inundaron, pero ellos entonces decidieron hacer como una invocación a sus amigos de la iglesia y se vinieron a ayudar. Entonces, 2 días era sacando todo y lo que se pudiera rescatar lo dejamos en el garaje y yo era la encargada de con desinfectante, agua, jabón y todo lo que pudiera ver cómo quitarles. Vieras el olor, es que ese olor era, y el barro se pega como, ah, entonces por 2 meses estuvimos oliendo muy feo esta casa y no podíamos andar de blanco porque todo se manchaba y era, no se quita. Entonces había que estar en esos colores que ustedes nos vieron, angelitos disfrazados. Y y entonces fue así muy mágico cómo Baba fue tocando el intelecto, porque digamos, yo decía, bueno, mi hermano Loki va a ir a ayudarme, y él hizo otras cosas, pero no venía aquí físicamente cuando ocupamos, y mi sobrino tampoco, ya está grande, bueno, es adolescente, pero es como que ellos tampoco podían lidiar con ver la casa destruida de nosotras, entonces no se fue, bueno, de Baba, ¿verdad? Pero como de, y, pero Baba fue tocando el intelecto así como fuimos por partes y ya la última parte que quedaba teníamos este jardincito que está aquí a la parcita, no sé si ustedes lo vieron en el video, ¿verdad? Eh, Ahí estaba lleno de piedritas antes, era como un jardín zen con piedritas, pero muchas piedritas y le damos comida a los pajaritos con semillitas, entonces esas semillas se fueron por todo lado y estaba el barro ahí pegado, pero cosas muy pesadas porque eran muchas piedras y ninguna de nosotras podíamos como sacar todo eso y dijimos, ah, bueno, lo vamos a hacer domingo, que va a llegar más personas, ya el último domingo, que era el último para terminar, y ya llegaban los trabajadores a ayudarnos a reparar todo, todo, todo. Pues resulta que no llegó nadie, fue el día que menos gente llegó y Mariana y yo es como, ay, va, bueno, vamos a ver cómo se hace esto, porque ya llegan los trabajadores, ocupamos que ellos revisen todas las tuberías, todas las cosas, y mágicamente suena el timbre y eran un montón eran los estudiantes, como la Universidad de Costa Rica queda aquí nomás, la universidad también se inundó como nunca se había inundado en la vida, porque el río viene desde la universidad, pasa hasta acá. Y ellos eran de la Asociación de Matemática y de Computación. Entonces dijeron, vean, nosotros dijimos, queremos hacer algo por la comunidad, como nosotros también sufrimos, no estamos pudiendo tener clases, queremos ayudarles. Y entonces era un montón de muchachitos, pero dijeron, cuando Marian les dice, mira, es que ocupamos sacar esto que está muy pesado y nosotras no lo logramos, y entonces que vean, nuestra especialidad no son los músculos, porque somos de computación y matemática, pero somos muchos, así que lo vamos a hacer. Entonces fue muy lindo, ahí salían ellos como entre todos levantando un saco gigante de piedras hasta la acera. Entonces fue muy bonito, ¿verdad? Cómo aceptar también, porque fue muy fuerte, fue muy intenso, la verdad, el estar limpiando las cosas y fueron muchos duelos, porque como lo de Baba, igual como cada uno tiene en su casita las cosas que uno se ha esforzado y aunque son materiales, ¿verdad? Son cositas así como por ejemplo eso del hermano que había donado la plata para Baba para tener el enganche y después había donado otras cosas y después él dejó su cuerpo y entonces sí existen ciertos apequillos, ¿verdad? Que eso fue una prueba fuerte de cómo decir, ay, mira, todas las fotos de cuando iniciamos en el GIAN y iniciaron los centros, todo se fue. Cosas importantes como los libros de contabilidad, todo se fue. Entonces, al final yo ya estaba como, además habían dos bandos. Estaba yo, que era rescatémoslo todo, se puede arreglar, y el bando bótenlo todo. Adivinen quién estaba el otro bando. Entonces todo se votaba. Entonces, para no entrar en discusión y lograr hacer que sí fluyeran las cosas que necesitábamos avanzar,
Yo me dediqué en la cochera a reparar a lo que decidían que se podía reparar, limpiar y hacer todo. Entonces la cochera era mi territorio y todos los demás estaban votando y clasificando y haciendo esas cosas. Se desocuparon mucho los closets. Entonces eso fue una ventaja. Siempre los closets de los centros están demasiado recargados. Ahora tenemos las cosas muy bien distribuidas. Los trabajadores que vinieron a ayudarnos fueron, digamos, el gremio es difícil, ¿verdad? Ellos a veces son machistas, están a cargo de, de mujeres diciéndole que porfa, háganlo así, muy respetuosos. Ellos comían su comida y la comían afuera, se trajeron su propio microondas para comerse su carne y sus cosas y no comían en el centro, comían afuerita. Entonces fue muy bonito cómo fue apoyando, dando espacios para poder lograr que todo volviera a ser lo que era. Además, otro reto fue que eso pasó el 16, el 8 de noviembre venía Charlie. Y pues Charlie, ¿verdad? Teníamos que hacer cosas y por lo menos ya quedó listo cuando llegó a Charlie, que eran como 3 semanas después, el cuarto de invitados, el comedorcito, la cocina ahí, ¿verdad? Todavía no teníamos 100% todas las cosas y una partecita del cuarto del salón principal donde le llamamos la Murli. El cuarto de Baba no tenía ni piso en ese momento, estaba todo, ¿verdad? Entonces la María le dijo, bueno, Charlie, usted va a venir, vamos a hacer un retiro fuera del centro, vamos a hacer un retiro solo para la familia, solo una actividad grande para el público en un salón fuera del centro. Entonces, cuando ya entra Charlie, se queda como, ¡ay! Y dijimos, bueno, no hay cuarto de baba, este rinconcito se hace todo. Cuarto de baba, Molly, no sé qué, su habitación está bien, la cocina, ahí podemos cocinar. Y llegó y ya nos fuimos a otro lado, ya fue todo fluyendo, pero antes de la charla, eh, ¿verdad? Como a uno se le olvidan las cosas, Charlie estaba dice, es que me quiero preparar un poquito. Usted me dice dónde está el cuarto A para editar y yo, ay, Charlie, ahorita no tenemos, pero usted puede ir a este rinconcito porque estamos preparando los tolis, las cosas y como no había mucho espacio, él quería como un lugar para estar solito, pero no existía en ese momento. Pero fue interesante porque en medio de todo, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue tapar todo lo que estaba roto y lo que estaba puesto, porque para reparar las habitaciones había que ir corriendo las cosas que estábamos rescatando, ¿verdad? Entonces, vaciar todo y todas las cosas de los closets iban en diferentes lugares. Y pues la familia entonces fue muy flexible, Baba fue haciendo magia porque, digamos, Marian tuvo una reunión con sus excompañeros de la universidad de la misma generación que estaban cumpliendo como 50 años de edad o algo así. Entonces reunieron todos los de la generación que no se veían hace años. Y todos ellos, una decidió encargarse, decirle a todos que se había inundado, que habíamos perdido todas las cosas porque todo lo eléctrico, todas las cosas, todo se fue. Y entonces entre ellos recogieron, aquí se dice banca, no sé si se dice igual en Colombia, es como que se recolecta entre varios y juntan la plata. Sí, Y con una todo lo que ellos donación. Ujú. recogieron, eso, la donación entre todos ellos, se compró la refri. Entonces, lo primero también fue un aprendizaje muy grande, algo buenísimo que hay que hacer. Por dicha, el centro tenía seguro para poder reparar la casa. Muchos de nuestros vecinos no lo tenían, entonces todavía, fue en octubre, todavía siguen reparando de a poquito las cosas. Eh, la cosa también es que nosotras teníamos un seguro que era una póliza la más barata. Entonces no cubría los electrodomésticos. Eso fue un aprendizaje también. Ahora hicimos una adaptación, una renovación de póliza, entonces ahora sí tuvimos que hacer todo un inventario con serie, con año, con todo para que nos cubriera, porque sí fue un enorme, o sea, todo lo de Baba, incluso los sillones. También fue bonito eso, como, bueno, María se puso a investigar en mueblerías, fábricas de muebles, y el señor que nos hizo todo, los muebles de cocina de allá adentro, los silloncitos del cuarto de Baba, las sillas las recarpeteó otra vez, fue la misma persona. Entonces nos dio un precio muy bueno. Entonces las cosas salieron baratísimas. Y luego angelitos de baba fueron siendo tocados, unos traían una olla de cocimiento lento, otros traían la olla rosera, o de repente alguien donaba plata y bueno, también eso, lo de la lavadora y secadora fue una donación mágica. Entonces fue como que uno estaba muy ocupado, sí estaba lidiando emocionalmente con muchas cosas porque fue todo un duelo, ¿verdad? Y uno estaba exhausto porque era todo el día limpiar, botar. Por dicha en ese momento, bueno, no sé si por dicha, pero era el drama, yo no tenía trabajo. Entonces
podía estar 100% todo el día limpiando, reparando, haciendo, además había que estar con los trabajadores y así, y luego que se iban, había que volver a limpiar todo y volver a preparar nuestro rinconcito de la Murli, porque Marian dijo, no, el centro se abre apenas se pueda tener un rinconcito, y entonces Murli presencial, y era interesante porque primero habíamos mandado a lavar las sillas, y todo el mundo que se sentaba terminaba con los calzones mojados, porque aquí no hay un lugar para sacar las cosas y que queden, digamos, si uno las sacaba afuera, se las llevaban. Estaban acostumbrados, pasan mucho indigente, estamos muy cerca del centro de San José. Entonces, como estábamos sacando a cada rato cosas, la gente llegaba, desarmaba todo y se llevaba el metal. Entonces, cuando sacábamos a secar algo afuera, había que quedarse todo el rato afuera para que no se llevaran las cosas. Entonces fue difícil esa parte, pero las logramos ya entonces mandar a arreglar totalmente y ya la gente no se mojaba cuando se sentaba. Y bueno, entonces fue interesante esa parte. Uno, la verdad es que sí quedé con secuelas emocionales. Lo bueno es que la Universidad de Costa Rica, que está aquí nomás, también nos hizo grupalmente unas sesiones como de sostenimiento. Hacían los primeros auxilios psicológicos y nos enseñaron a nosotros a hacerlo también. Y entonces fue lindo porque se empezó a hacer comunidad, pero más con las vecinas, que la mayoría son adultas mayores que viven en la otra calle que les llegó hasta el techo. Entonces también fue una oportunidad porque yo siempre ahí, cuando no teníamos horno ni cocina, hacía las bolitas que Mariana aprendió ahí en Colombia, que se ponían en la mantequilla de maní con El cositas. Zampa, ¿sería ¿Cómo? Zampa? Zapa. Sí. Entonces él llevaba, porque entonces cada vez que nos reuníamos yo les llevaba algo de comer y cositas así como del centro para que tuvieran. Entonces, después cuando ya, la cosa es que esta inundación, bueno, fue además de aprendizajes y de mucha sostenimiento de baba, pero también fue un largo proceso que nosotros sentimos que duró muchísimo porque fue muy intenso, pero viendo cuánto duraron las demás vecinos y todo el mundo nos decía, es rapidísimo, es que ustedes no duraron nada, pero Mariana y yo estábamos así como, ay, cómo que rápido. Y además con eso la expectativa de ya poder abrir el centro a todo. Y bueno, y siempre quedan secuelas, ¿verdad? Antes de irnos a India iba a venir a Marta Lucía para acá y justo se empezó como a salir agua de alguna de las tuberías y por la misma inundación seguro se fue acumulando y tuvimos que romper toda la pared donde iba a ser el baño de ella, pero lo logramos reparar y yo creo que ella no se dio cuenta que eso pasó unos días antes que llegara. Pero entonces ha sido así como una serie de reparaciones, renovaciones, lo que nos decían todo el mundo en Maduan era que ve todo es nuevo ahora, si usted no hubiera pasado eso, no, hubieran seguido teniendo sus cositas viejas reparadas, entonces fue bueno. Lo bueno vino, costó aprenderlo, también fue situaciones que yo nunca había tenido estos ataques de ansiedad y me empezaron a dar después de la inundación y me di cuenta que es muy diferente ahí como para que también ustedes sepan. Por ejemplo, yo que me tocó ver el agua entrar, que me tocó ver cómo hacer y lidiar eso, uno queda con como una huella emocional distinta a la persona que no la vivió. Entonces, por ejemplo, las vecinas decían, es que mi esposo no me entiende, que cuando empieza a llover, porque yo me pongo así como loca. Y a mí me pasaba lo mismo, que empezaba a llover fuerte, yo siempre estaba viendo por la ventana y escuchando si a ver si un carro frenaba. Y es que queda esa huella, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir con baba poco a poco y digamos, me habían pedido hacer esto en diciembre y yo no pude. En diciembre yo todavía estaba con mucha carga y fue muy lindo que Baba nos regaló el pasaje a Mariana y a mí para poder ir a recargarnos en Maduan y, y fue así como que fue un regalo que yo sentía todo el rato feliz, ¿verdad? Como salirme de todo esto y ya volver a sentir diferente el centro. Ya no fue así como la carga, la cosa. También es que estábamos en época seca, entonces teníamos días que ya no llovían. Ahorita en mayo vuelve. Y otra cosa que les quería decir, así importante de los aprendizajes, cada país tiene su Comisión Nacional de Emergencias. Aquí en esta esquina, la cosa es que en estos barrios estamos lidiando con dos municipalidades distintas. La esquina de Baba y la calle como cruzando de este lado al oeste, somos de una municipalidad que es la más grande de la capital de San José y cruzando, justo solo cruzando la calle son de la de San Pedro, que es más pequeña. La de San José tenía un comité de emergencias ya forjado, muy bien armado, con especialistas, con todo. Llegaron a revisar, vieron cómo estaba la estructura, cómo estaban las cosas. Dijeron, bueno, nos trajeron el agua, nos ayudaron a limpiar
y nos dieron la plata, que dijeron que teníamos, nos dieron 800,000 colones, que son como 1,200 dólares. Dijeron que los usáramos, que tenían que ser usados para algo para prevenir las inundaciones. Estas puertas que pusimos eran caros, entonces se cubrió las puertas con eso. La otra municipalidad no tienen, nunca ha pasado, es más pequeñita, entonces no tienen ese tipo de comisión. Y entonces las vecinas, también fue bonito poder apoyarles a ellas porque están muy traumadas. Ellas se inundaron muchísimas veces por 2 años seguidos ya. Ese año hubo pérdida total en las casas de ellas porque llegar hasta el techo se daña hasta el techo, o sea, todo se daña, todo lo eléctrico, todo. Por dicha, la casa de Baba le llegó 1,30 m, 1,5 m. Entonces se dañaron muchas cosas, pero no el techo. Entonces, a ellas incluso las tuberías, todo se dañó por dentro. Entonces es un trabajo de reparación fuertísimo. Nuestro seguro no cubre el 100%, cubrió como el 65%, se suponía que era el 75%, pero es que vinieron a hacer la investigación y luego empezaron a fallar otras cosas. Entonces, como siempre, pero la bandera de Baba fue mágica y lo que se ocupó extra, ahí salió. El carro de Baba, bueno, de que tiene aquí Marian, es un Jeep y que está como elevado, entonces se mojó la mitad y lo llevó inmediato, que lo lavaran, lo desarmaron entero y funciona. Hemos tenido que hacer un par de reparaciones, pero, ¿verdad? Entonces, eh, las cosas que vienen, porque allá en Maduan No, decíamos yo le digo hasta a dejarla a usted. sí, esa es la cosa que estábamos diciendo ahora, qué hacer, ¿verdad? La casa de Baba es de Baba. Entonces, vender una casa que está en zona de inundación pagaría muy poco. Entonces, reubicarnos a otra parte en este momento fue como, lo que hicimos fue invertir todo para repararla y para tratar de hacerla como antiagua, anti inundaciones. Le dijimos a Ken, eso fue otra cosa también, cuando empezó a pasar todo, los seniors estaban justo en la temporada que Sister Mohini se venía para Estados Unidos de India y se enfermó y la tuvieron hospitalizada. Ken creo que también estaban pasando situaciones, entonces cuando les escribimos para decirles nos acabamos de inundar, esto está pasando, ¿ustedes qué recomiendan? No obtuvimos respuesta. Entonces, fue bueno que después contactamos a otras almas que de otros países que habían pasado situaciones similares de inundaciones, nos dijeron, lo primero la refri, y ya después vean esta cosa, lo primero hagan tal otra. Nosotros vivimos esto, entonces como de la experiencia de otros fue donde nos agarramos y por eso también entender eso para poder volver al centro. Cuando trajimos, digamos, cocinamos donde mi mamá y veníamos en la mañana tempranísimo, y cosas, repare, y ya cuando no iba a cenar aquí se había echado a perder la comida porque como estaba tan húmedo y tan bácatela, entonces no sé, o sea, no, estábamos impresionados de lo rápido que se echaba a perder sin refri. Entonces el tener la refri fue muy, como que nos volvió a dar el espacio para quedarnos más. Y ya después del ratito, como ya reparando los baños y las cosas, ya nos volvimos a vivir acá. La buena cosa también fue tener la alacena en el segundo piso. Entonces sí teníamos la comida, aquí abajo estaba lo que uno usa así como para hacer tolis y lo diario, y arriba estaba ya como más las cosas del stock, ¿verdad? Los cuartos de Mariana y míos están en el segundo piso, entonces nuestra ropa y las cosas personales no se mojaron. Y las compus de Baba y todo eso, yo sí lo agarré todo y me lo subí. Entonces no se echó a perder eso, pero eh, lo que a mí me dijeron ahí, cuando también, cuando todo se empezó a inundar y así, yo puse en el chat, no en el chat de Baba ni en ninguna parte, puse el de emergencia, le avisé a Marian, pero Marian sí lo puso en el de Baba. Y entonces me empezó a llamar todo el mundo cuando yo estaba en shock. Y yo es que lo que menos quería era hablar con la gente. Entonces después me decían, pero yo te iba a ayudar. Y entonces todo el mundo me reclamó. Yo en ese momento dije, vean, cuando uno está en shock y en estas cosas, no sirve que lo llamen. Es ver si está bien o no. Tenemos una Brahmin, bueno, nuevita que está aquí a la vuelta, pero ella no podía hacer nada porque estaba justo todo inundado por cualquier entrada. Entonces, pues ya sacó a la policía y después vino mi hermano a recogerme 1,000 horas después porque estaba trabajando, pero y además todo se colapsó las calles porque como salió el río, no podían pasar por ningún lado. Entonces es interesante eso también de aprendizaje, de ver cómo, y fue bueno también que muchos brahmins, cuando estábamos reparando y haciendo y limpiando, traían comida, porque eso también era así como uno pasaba todo el día limpiando y decía, bueno, tenemos manzanas, pero uno no sostiene con manzanas.
Entonces fue bonito así como saber cómo ayudar, qué aportar cuando a alguien le está pasando ¿Cuánto esto va? y cómo estar listos y preparados, porque Kenny y Sister Genty, muchos dijeron es que en estos momentos, así la instrucción fue, en estos momentos van a seguir pasando cosas aún más fuertes y que ya no hay ningún lado donde quede como a salvo, que todos los centros estamos expuestos, todas nuestras casas. Entonces Sister Genty dijo que lo que hay que hacer es mantener mucho silencio, mucho, muy claro el intelecto para recibir los toques de Baba y que Baba le diga a uno, ok, váyase arriba, váyase para acá o Om Shanti, deja el cuerpo y dejarlo tranquilo, ¿verdad? Entonces, esa fue además en Madhuan tuve una experiencia fuertísima. En Pandavan yo siempre me derrito, me dan unas meditaciones lindísimas de sentir amor y el consentimiento y así, y estaba totalmente derretida en amor en el cuarto de Baba y me fui a la cabaña de Baba y Baba dijo, ya, mamita, usted no es una chiquita, usted no es una víctima, usted es mi Shakti. Y entonces me dio una así sensación de poder, de fuerza y de que somos los que tenemos que sostener a los demás. Entonces es como, ok, inundación, maremoto, terremoto, volcán, lo que sea que venga, como dijo Irene, es preparar las cosas que se pueden y lo que no se puede, hay que soltar y luego adaptarse. Eso sí fue mucho de adaptarse. Aprendizaje también, la mochila tiene que ser Ujú. impermeable, porque también cuando nos sacó la policía, la mayoría de los vecinos del otro lado tienen solo un piso, entonces todo, no tenían nada que sacar, pero ya sacando los documentos y eso, lo metí en una bolsa plástica porque todos mis bolsos eran normales. Y entonces ahora ya conseguimos bolsas que se llaman los dry bags, que tienen como hasta un taponcito, que los usan en Sí. los barcos y eso. Entonces sería bueno que todos tuviéramos, aunque sea ahí como nuestros documentos, las cositas, las medicinas que se ocupan más inmediatas para salir adelante en como un par de días en algo que no se moje y no se eche a perder. Ujú. Muy bien. Pues mi querida Claudia, de verdad que por lo menos yo quedo impactada con tu experiencia, porque pues una cosa es el que la vive y otro el que la ve de lejos, ¿sí? Y creo que a todos nos sucede lo mismo. A mí me pone a reflexionar, ¿sí? En esos de repente, y de hecho por ahí hay una pregunta que ¿cómo hacemos para recordar a Baba en esos momentos? Y pues la verdad es que es complejo, ¿no? O sea, dentro del plan de emergencia espiritual es cuánto nos preparamos antes con el conocimiento, el yoga, para que cuando lleguen esos momentos esa información nos sirva, pero ¿qué podemos como aportar ahí? O sea, ¿cómo podemos hacer para recordar a Baba en esos momentos? Después de lo que tú viviste, aunque pues ya nos expusiste que pues tu meta y tu afán era salvar las cosas de Baba. Pero sí quedé en shock. La verdad es como que aprendí en eso en Maduan también ahora, de sentir, ok, lo que puedo hacer, lo puedo hacer y lo que no puedo, no soltarlo. Entonces, Ujú, y además también es muy importante porque después mucha gente tenía muchas opiniones conmigo y me dijo muchas cosas que también emocionalmente, si uno no está muy bien, llegan, ¿verdad? Pero fue el proceso ahora de permitirme entender, cada uno lo va a afrontar a la forma que uno lo afronta y está bien. Entonces, ujú, a veces, ¿verdad? Como que dicen que los Brahmins todos mágicamente somos ángeles y vamos a saber exactamente y tener los toques de baba. Para tener los toques de baba hay que hacer mucho silencio. Y como decía esto de los 15 días sin desperdicio, o sea, van a pasar las cosas. Estamos Baba nos lo ha dicho mucho y están pasando. sí, Entonces también saber que sí pasan. Igual está bien tener un periodo de shock. Es normal, es ujú, natural. Y para poder, aunque yo tenga el shock, es también como que los Brahmis es como, ok, modo, ¿qué hacer ahora? Es como no me quedo si tengo shock y empiezo a ver, ok, a recoger. Y después, ok, si no llamé al 911 de primero, lo llamo de segundo, ¿verdad? ujú, Pero lo bueno es, como decía Irene en otras ocasiones, de que alguien que está bien preparado y que ha hecho su plan de emergencias, que esa era la otra cosa que ujú, iba a cerrar y se me fue. Vean, ahora ya nos contactaron, ya estamos organizados, ya sabemos cuál es el comité de emergencias. En el barrio hay uno, pero no hay nadie de la zona de inundación. Todos están como lejos. ujú, Y del otro lado no tenían, porque esa municipalidad era como menos grande que la de San José. Entonces ahora la de San José está supervisando, no supervisando, está como ayudándole, siendo como mentores ujú, y ya están construyendo su comité de apoyo. Ahora sí están viendo toda la quebrada como un todo, porque antes éramos solo los que nos inundamos.
y estarla monitoreando, pero entonces lo que descubrimos es la Comisión Nacional de cada país, dependiendo de lo que cada país afronta, tiene como sus entrenamientos y sus formas de cómo lidiarlo, y ellos en sus páginas web tienen las recomendaciones que hacer en cada caso. Se lo recomiendo buscarlo porque yo no tenía ni idea. Bueno, Irene también, ahorita vamos a organizar cosas para tener las informaciones disponibles, pero es bueno saberlo de cada país, ¿verdad? Porque también tienen sus normativas, hay internacionales y luego las nacionales. Luego, las locales, está mi comité de emergencia, pero luego nos dijeron que hay que hacer un plan familiar, ¿verdad? Entonces, cada casa es diferente. Entonces, ahora nosotros estamos en el periodo porque ya va a empezar en mayo las lluvias, así fuerte, cuando empieza otra vez la temporada lluviosa, llueve mucho aquí, muchos meses. Entonces es ver donde yo vivo, si viene el agua, ver si hay quebradas cerca, aunque estén entubadas, porque uno no sabía. Entonces ver un mapa con ya, porque se desaparece, ¿verdad? Y de repente vuelve a aparecer por allá abajo en los 500 metros. Entonces ver si yo vivo cerca de un cuerpo de agua e incluso si llueve mucho, aunque no esté en un cuerpo de agua, si está ahí en declive y está en la parte de abajo, la lluvia se puede acumular donde yo vivo. Entonces siempre estar preparado de ver por dónde podría salir, cuál es la salida más fácil si tiene más de una salida en su casa. Y eso en términos de inundación, nos dijeron que siempre es conveniente salir, solo que aquí estamos preparando todo para que quede sellado. Así que nuestro siguiente paso es ver cómo salimos de la casa, si cerramos todas las puertas y que no se inunde, porque si las abrimos, se mete el agua. Entonces decíamos una puerta de una escalera ahí de mecates para salirnos por una ventana, pero cada uno ahí tiene que estarlo evaluando en el lugar donde vive y ayudar al centro también a montarlo y saber en el centro también, porque eso es lo que nos están diciendo, que si tenemos actividades, entonces, ¿qué hacer con porque es diferente estar uno solo y ahí me voy al segundo piso y que la policía me saque, no hay cosa, ¿verdad? Pero cuando ya hay gente en mi casa o en el centro, ¿y cuántos son? Si hay adultos mayores, si hay gente con padecimientos, si hay gente que entra digamos, mi shock no fue de quedarme, ¿cómo se llama eso? Que no se mueven. Paniqueada, aquí decimos Paniqueada, paniqueados. pero entonces saber qué hacer con alguien que está con pánico. Y Ujú. digamos, ahí cuando yo salí, tenían a todos los vecinos, nos sacaron de las casas y nos tenían ahí nomasito donde ya no llegaba el agua. Había un vecino que estaba su abuelita y su mamá. La abuelita era con enfermedad terminal y la mamá era adulta mayor. Y su carro, que acaba de comprar, no tenía seguro, estaba flotando así. Y él estaba haciendo teletrabajo porque ayudaba a su mamá y su abuelita. Lo que pasó es que el agua llegó tan alto que pasó sobre los muros de los patios de las casas de la calle paralela. Entonces el muro, él estaba en el primer piso, su muro se rompió y les llegó el agua así, y entonces los empujó y él no pudo agarrar nada, no pudo hacer nada, nada más es como pudo, agarró a la abuelita y la mamá y estaban así. Entonces él estaba en shock porque había perdido todo. Había perdido la computadora de su trabajo, había perdido el carro y pues por dicha pudieron sacar a su abuelita de su mamá, pero entonces también qué hacer con las personas que están alrededor nuestro para darles apoyo emocional y psicológico. Tampoco hay todo el mundo, porque él salía en shorts y camiseta y no tenía zapatos, no tenía nada y todo el mundo le daba y hacía frío porque estábamos mojados, pero él estaba así como, ¿verdad? Como cuando uno está más allá, pero en un lugar muy oscuro y triste. Entonces ahí Ujú. se lo llevaron y le dieron un poquito de té, pero él no quería tomar nada. Entonces, saber así como cada uno vive sus procesos, pero lo importante que Baba nos ha dicho muchísimo y que también he aprendido es como ir creando ese espacio de sentirme fuerte, sentirme valiente y lo que sea que yo haga está bien. La Ujú. forma y tratar de ver eso, como prepararme a dónde me tengo que mover si hay un incendio, qué hacer en caso de incendio, Ujú. a dónde me muevo si tiembla. No sé, también revisar qué son las cosas que pasan alrededor de ustedes, porque cada país es diferente, ¿verdad? Entonces, como Ujú. los países que están en guerra es como meterme y que no me caigan bombas, aquí es diferente, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso de recordar a Baba es ok, en ese momento es como que Baba, ahí vamos. Y se pierde Muy lo que bien, se pierde. quería Claudia. Entonces, yo creo que varios nos vamos con compromiso, ¿no? Sobre todo ese compromiso de prepararnos un poco más, de reforzar nuestros cimientos internos, de mirar un poco la vulnerabilidad del país. Aquí en Colombia también hay, llevamos muchos meses con inundaciones bastante fuertes y cada país tiene unas amenazas diferentes.
Entonces, sí, la invitación es del equipo de emergencias también como a formar parte del equipo de los líderes de cada país y vamos a continuar compartiendo información. Tenemos una material que hemos elaborado, videos, entonces muy interesante para el tema de la mochila, nunca lo habíamos pensado con lo de esas bolsas anti-agua. Ujú. Y sí, eso es de repente también estar tranquilos y tú dijiste algo muy importante como soltarnos un poco, todo lo material se recupera y vea tan bonita, ¿no? Esa capacidad de resiliencia, el apoyo de la familia y siempre, yo insisto que cuando hay fe vamos a estar protegidos, todo se recupera, ¿sí? Y pues también prepararnos, si me toca irme contento, el regazo de baba y como sabemos, todo esto es repetitivo. Bueno, por acá alguien dice que es importante bajar los tacos del tablero de energía para eliminar riesgos. Sí, sí, uno lo Yo dice tengo ahí desde acá, pero llega un un momento. comentario, Elsa, porque a mí me dijeron Sí. eso y cuando, hasta aquí están afuera y ahí estaba Mm, lleno de agua y yo estaba en contacto agua y estaba mojada y yo decidí no hacerlo, porque igual, por eso no quería bajar después, pero los policías me habían dicho que habían desconectado toda la electricidad de las cuadras, pero cuando bajé vi ujú, un bombillo encendido en mi casa y dije, no lo hicieron, pero no sí, me morí. sí, La cosa es que dice que cuando está la inundación y no ha llegado tan alto, eh, no electrocuta de la forma que hace, solo que lo dijeron, digamos, la vecina al frente abrió el portón eléctrico y le dijeron, no lo abra, porque esa chispita sí puede generar ahí un problema. Entonces, importante, no usar nada sí, eléctrico cuando se está inundado, ¿verdad? No. Y súper. antes Y lo de más volver a importante, conectar cualquier cosa, hay que revisar muy bien los enchufes, porque ujú, quedan con cortocircuitos y cosas, entonces también eso es... sí. Y lo más importante es esa preparación psicológica espiritual. Nos puede coger un de repente por allá en la calle, en un sitio totalmente diferente y desarrollar, desplegar todo ese poder chatti. Bueno, mi querida, muchísimas gracias y a todos los asistentes. Vamos a finalizar con un poderoso Dristi, nuestros mejores deseos para que continuemos en ese proceso y en un futuro no muy lejano tener una sede propia con la magia de Ba. Entonces, Om Chanti. याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य Bueno, Om Chanti, querida familia, mi querida Claudia, un súper abrazo. Que estén muy bien y que si pasa algo va a salir todo bien. ¿No, Shanti? Sí. Saludos para todos, cada uno y cada una. Om Sí se puede. Chanti. Nos vemos en Om la de oro. Shanti. Om Shanti. Gracias. Nos vamos en uno, dos, tres.